No me desconozco. Se me fue Yulisa, ustedes. Espero regrese pronto. Muy bien, necesito que prendan cámara, porfa, para la foto de inicio del curso. Qué aburrido esto. Muy bien, sigo esperando que abran cámara. Recuérdense que tienen que aparecer su rostro, si no, ¿cómo? Muy bien, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este curso. Pues es un curso bastante atípico, ¿saben? Porque no... yo busqué los programas para el curso y hay como dos corrientes, ¿no? De cómo dar el curso. Pero como a mí me gusta siempre hacer muchas cosas, entonces el curso en particular va a tener tres corrientes. Me voy a presentar y luego explico la dinámica del curso. Mi nombre es Josué Pérez, bueno, Starlet Josué Pérez. Soy profesor, estudié profesorado en enseñanza media de la física matemática. Estudié la licenciatura que ustedes están cursando, una licenciatura en educación, una maestría en formación docente. Actualmente tengo el pensum cerrado y estoy en elaboración de tesis de mi doctorado en educación. Estudié una maestría en didáctica de la matemática, de la capital únicamente, bueno, ya hay tres, creo, pero vemos dos de la primera cohorte. Y pues el curso, en esencia, yo lo tengo planificado trabajar pues por la hora, lo más entretenido posible para que no se duerman, no se cansen. Este horario, yo cuando vi de 7 a 9 de la noche, dije, oh, este horario sí está como para hacer tesis, realmente. Hablando de tesis, yo esperaría que de acá saquemos de una vez posibles temas que puedan investigar para su tesis. Si ya están por cerrar o les falta poco o ya van arribita de la mitad de la carrera, es bueno que empiecen a meter sus papeles y hagan su punto de tesis. Y si yo les puedo ayudar con esa parte, no se preocupen, con mucho gusto. Yo soy garantía viva que se puede hacer una tesis en 3 meses ahí en la San Carlos, si se tiene voluntad. Ahora, si no, se tarda unos 5 años, como llevo yo tardado casi haciendo mi tesis de doctoral, que ya casi llevo como 5 años que no mismo que la termino, pero este año sí, ya me empecé a dedicar en ella. Entonces, regresando a la parte del curso, va a tener 3 momentos, lo escribía en Classroom.
El primer momento va a ser un momento de fundamentos matemáticos. No se puede enseñar de lo que no se sabe. No quiere decir que no sepan, pero hay cosas que creo que necesitamos profundizar. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, por ejemplo, de hablar con profesores mexicanos y, vieran ustedes, como dicen ellos, es cañón hablar con ellos. Su nivel de conocimiento del área es muy buena. No son todos, pero hay varios. Entonces, como estamos en diciembre, creo que quedan 2. Los voy a invitar. Llevan cursos entre 4 y 6 de la tarde. Entre 2 y 6 de la tarde llevan algún curso. ¿Me pueden? No, sí, No, ¿Sí? sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a dejar como extra, como puntos extra. Cuando me entere de las próximas invitaciones, los voy a invitar a los seminarios, se llaman seminarios de matemática educativa, que se dan, llegan mexicanos, colombianos, principalmente. Yo he estado dentro del grupo de gente que lee escritos y lo que se hace en esos es presentar investigaciones y hay propuestas de investigaciones que pueden servirles o les pueden dar una idea de lo que ustedes pueden llegar a investigar. Entonces voy a asignarlo y voy a, pues, a pedirle alguna constancia de su participación para que, como extra, como puntos extra. Esa es la primera cosa. Son 24 personas y yo tengo una idea que quiero compartir con ustedes y ustedes me dirán, no es una idea impositiva, sino es una idea social la que quiero que discutamos y es la siguiente. Me gustaría que el trabajo final fuera se entregara un manual de estrategias didácticas para la enseñanza de la transición de la aritmética al álgebra. Se entregaría uno solo, cada quien sería responsable de hacer una estrategia didáctica, entre todos organizarse para ensamblarlo, armarlo, hacerle carátula, hacerle su índice. Yo le daría seguimiento de lectura, pues para ir viendo los avances que tengan, y la entrega de ese trabajo sería su entrega de su examen final, y la nota sería una nota grupal. O sea, de la nota que saquen, pues entre todos, de ahí sería la nota que yo anotaría como su nota de examen final. Muy bien, lo pongo en la mesa. Espero respuestas. Recomendación, quien me hable, abre cámara, por favor, para que pueda verlo. Ustedes son pocos, pueden abrir cámara todos, sin pena, por favor, para verlos. Me parecería más hablado para que podamos todos, pues, conversar. Muy bien, acá hay 2. Oscar dice que está de acuerdo, llevamos 1. Sandra, no sé si tienes algo que decir. Sí, no entendí muy bien cuál es la propuesta. Entiendo que nosotros tenemos que crear una estrategia didáctica. ¿Acerca de qué? Para la transición de la aritmética al álgebra. Por ejemplo, digamos que muy bien, Mari, sí, yo sé que para usted va a ser un sacrificio esa parte, pero es algo que pueden hacer de aporte.
supongamos que Mari elige hablar sobre las fracciones. ¿Cómo hago esa transposición? Hoy vamos a hablar de muchos términos didácticos, esa transposición didáctica de las fracciones de la aritmética a las fracciones del álgebra. Entonces ella hace una actividad, digámoslo así, para que sea más sencilla de entender, hace una actividad con ciertas características que ya voy a pedir yo, que debe llevar una ficha técnica, la descripción, cómo se utiliza, si requiere materiales, qué materiales debe de llevar, recursos, tiempos, para qué grado se utilizaría, y ese sería el aporte de ella. Digamos que esa es la parte de que ella tendría que agregar si ella decide ese tema. Digamos que tú vienes y ajá. Digamos que vienes tú y dices, yo quiero, yo veo que a los chicos les cuesta mucho la parte de la factorización. Entonces yo voy a hacer una transposición didáctica de la enseñanza de la descomposición de factores de números primos análogamente a la factorización de los casos de factorización. Por ejemplo, no vas a abarcar todos, puede ser que elijas 2 o elijas 3, pero eso va a ser un proceso bien pensado. Entonces lo agregas y lo pones y ese sería tu aporte de grupo para el grupo. Y luego en conjunto ya hacen un índice completo donde ya va en un orden, digamos, lógico de estrategias que les permita, que pues les va a quedar a todos, porque estaríamos hablando de 25 estrategias distintas que te pueden servir para ti si trabajas en básico, y la idea es publicarlo. Sé que en SPEM creo que hay una revista últimamente, me han llegado a mí unas copias de una revista y se puede llegar a publicar como un tipo manual donde ustedes son los autores y yo entro como coautor de ello y se publica en redes sociales, se hace un evento o cosas como estas, como para dejar algo como un producto del curso. Eso es lo que se podría hacer. Eso se trabajaría en Drive, ¿no? Para que todos armemos el documento. Cada quien haría su documento en Word con lineamientos ya particulares, ¿no? Tipo de letra para título, tipo de letra para párrafo, si va a llevar un cuadro, y cosas como esas, para que a la hora de ensamblarlo sea, bueno, te mando mi correo, casi solo corto, pego tu información en el orden, alguien le da la lógica, hacen una presentación, una introducción, el índice, una justificación teórica, que esa es la que yo les voy a ir dando con respecto a las teorías de la educación matemática, y pues solo, como que fuera un librito, o sea, es escribir un libro de estrategias didácticas entre 26 personas, donde cada quien aporta una idea. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Me imagino, licenciado, que será necesario organizar un grupo directivo que se encargue del enlace y la organización de todo el material para que sepamos con quién abocarnos, porque al trabajar todos sin tener un punto de referencia, creo que ahí nos pudiéramos perder o atrasar. Y por la premura del tiempo, ya la experiencia nos ha enseñado que un mes pasa rápido, entonces sería necesario evaluar esa parte. Correcto. Muy bien. Por el momento, ahorita ese sería el plan B. El plan A, ¿cómo lo ven? Si no están de acuerdo, por mí no hay problema y pues yo busco otra actividad final y de cierre. Sí, yo soy de la idea de lo que decida la mayoría. Entonces, hagamos una cosa. Voy a hacer un menti en este momento. Solo deme un segundo. Y votamos por quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Es más sencillo.
Así vemos y listo. No nos complicamos la existencia. Quiero ver si tenía algo para ustedes. Mientras que están así, mientras que está la situación, le vamos a llamar a la pregunta es, ¿estoy de acuerdo en entregar? Estoy. Y la segunda pregunta. ¿Pueden entrar por favor todos a menti.com? Me confirman por favor en el chat que ya hayan entrado para que ya les presente yo y lo vemos. ¿Me pide un código? Sí, No. ahorita le voy a dar el código. Ok. Gracias. Solo necesito que me confirmen que ya entraron. Sí, ahorita les doy el código. Muy bien, Aquí ya presento estamos ahí. entonces pantalla, una pestaña, trabajo final, compartir. El código es el 9770190. Es el que aparece arriba en la pantalla. Si no, se los pego acá en el chat. Este es el código. La primera pregunta es si estoy de acuerdo con hacer un trabajo final. Rupa dice que, creo que dice que todavía no pueden votar. Ahorita voy a componerles esa parte, pues siempre se No está cierra. abierta votación. Sí, ya está abierto. ¿Ya puede probar? Sí, ya aparece la primera. Tienen que votar todos, no puede dejar de Ya votar aparece. ninguno. Habemos 27, creo que somos 25 en total. Ahora, si quedan empates, pues quedará decisión discrecional mía. Van 21, faltan 4. Ya ganaron los que sí. Pero igual, todos tienen derecho a votar. Faltan 2. Necesito saber los 2 porque, pues, eso es estadística. 23, faltan 2. Faltan 2. Faltan 2. Seguros, los últimos 2. Falta 1. Muy bien. Falta 1. Falta 1. El 1 no quiere. ¿Cuántos son al final en el curso ustedes? ¿25, sí? ¿Sí o no? 24 hay aquí. Con usted somos 25. Es que ya no sé contar, mire usted. Qué raro. Raro.
Cosas de la vida. Muy bien. Ahora viene la segunda pregunta. Debe de ser global. Sí, debería de ser global, pero lo pongo siempre igual a discusión porque a veces hay gente que dice, no, es que yo me esforcé, pero aquel no, y entonces por su culpa nos fue mal, y que sí, que no, que la mamá, y que el tío, y que el primo, y entonces como que no va. Hay 13, 14, 16, 24, entonces son el número 17, todavía los pueden alcanzar, 18, 19, 20, nos quedamos en 20, 21, 22, 22, nos quedamos en 22, 23, 23, 23. ¿Alguien no quiso votar? Muy bien. Como queda grabado, entonces, pues no hay problema, ya quedó la decisión. A ver, pues, yo hoy les voy a platicar respecto a cuestiones, por ejemplo, estoy leyendo este libro, se los recomiendo, se llama Las fracciones, estoy dando un taller sobre fracciones que lo vamos a hacer con ustedes para que puedan ver cómo hacer una situación de aprendizaje. Y este es uno de mis libros favoritos para la parte de la construcción de los números. Esto es así. El curso lo voy a trabajar 2 días, me voy a dedicar a desarrollar específicamente la matemática que tenga que ver con la parte esencial, fundamental, digámoslo así, del concepto de número, el concepto del conjunto numérico, la construcción de los conjuntos numéricos desde los postulados de Peano, que es un grupo abeliano, que es un grupo monoide, que toda esa parte de teoría que por lo general trabajan en el semestre. Eso me va a llevar 2 días a la semana. O sea, 2 días a la semana voy a tratar de hablar respecto a eso. ¿Por qué es necesario? Porque cuando nosotros entramos a conversaciones con maestros de otros países, ya he tenido la oportunidad y ahora que he estado en entornos virtuales y me doy cuenta que nosotros conocemos muy poco de matemática, muy poco. Y algunos, por eso no les gusta llevar a veces este curso. Y yo, con toda honestidad, yo me enamoré de la matemática discreta cuando la entendí por la razón, hablando con gente. Cuando me decían, por ejemplo, es que no, fíjate que, por ejemplo, este libro que estoy leyendo de fracciones, dice la muchacha misma, dice, si tú no eres de los que te gusta la matemática formal, busca la flechita donde dice puedes seguir, te lo puedes saltar, pero en esa parte, explica con tal hermosura como, ¿por qué no existe la resta en los números naturales, por ejemplo? O sea, da una justificación válida, matemáticamente hablando, de por qué no existe. Y eso es algo que deberíamos de saber. Entonces, usted no lo va a enseñar en el colegio. O sea, la matemática que vamos a discutir no es para enseñarla en el colegio, sino es para que usted tenga conocimiento como matemático. Esa es la parte que vamos a trabajar 2 veces por semana. Un día a la semana les voy a dar sobre teoría de didáctica de la matemática y didáctica general. ¿Por qué? Porque es necesario
recordar, pero desde el punto de vista de la especialidad, eso que nos hablaron en Pedagogía 1, Pedagogía 2, Inducción a la Docencia 1, Inducción a la Docencia 2 y todo el resto de cursos que han llevado. No sé si aquí hay alguien que llevó didáctica de la matemática conmigo cuando yo la di, la única vez que la di en STEM. ¿Nadie de ustedes llevó conmigo didáctica de la matemática? La di un sábado, en sábado. No, Lick. No, se lo perdieron. No, Lick. Lástima. No, solo física 2, se recuerda. Sí, yo me recuerdo, me pidió el Benito cuadernito de Walter y todavía lo tiene Walter ahí guardado. Un día le sirvió, por cierto, para dar la física 2. En este haga cuadernito y me lo regala. Cuando se nos, esperemos en Dios no sea tan pronto, pero se nos vaya Waltercito al otro lado, de repente se lo pido que me lo devuelva y yo se lo devuelvo, yo se lo regalo con mucho gusto. Va, conste. Sí, queda escrito y grabado. Entonces, la segunda fase, vamos a tomar un día donde vamos a hablar sobre específicamente teorías de la didáctica de la matemática, que son bastantes. Hoy les voy a mostrar como un pincelazo de cuáles son las teorías que existen y que cómo estas teorías inciden en la forma de cómo se va a enseñar. De esas teorías nos vamos a centrar en aprender una, que es con la que vamos a trabajar nosotros, que se llaman las teorías de las situaciones didácticas. El padre de toda, tiene dos vertientes, que son Drusiot, que es un francés, y vamos a ver, pídanle a Dios, rueguen a todos los santos, para ver si logro convencer que nos dé una charla, Luis Radford. Luis Radford es un matemático, es ex trabajador de SPEM, fue jefe de cátedra de SPEM y es fundador de una de las corrientes de la didáctica de la matemática. Si nos presta el tiempo por la hora, si no, tal vez lo organizamos antes, en la mañana, ustedes me dicen, pero si lográsemos hacerlo, si yo de verdad así, si logro contactar, yo pues ya he logrado hablar con él, ya tuve una entrevista con él, y es una persona muy, muy abierta y creo que sería buenísimo conocerlo, pero para poder conocerlo me gustaría que fuera como un foro, que lean primero de su teoría y luego pues le pregunten, porque es incómodo, pues que cuando él dice, bueno, alguien tiene una duda y todos se quedan como callados y se quedan así como, entonces como no tendría sentido invitarlo. Esperemos pueda hacer eso. Entonces yo tengo planificado ver si encuentro otros invitados más que les puedan ayudar a conocer esto que les hablo yo, que son las corrientes que se mueven, pues desde los eventos como el CIEM, el CIAEM, RELME, y eventos que tienen que ver con la matemática educativa, pues uno va conociendo que existen teorías. Puedo ver si hablo con la doctora, que esta señora también es muy amable, solo que ella vive en Chile. Ahorita ya en Chile son casi es medianoche, pero puedo ver si también ella nos da un espacio. Ella habla de una teoría, le encanta hablar sobre teoría de grafos, se centra mucho en el álgebra lineal y cosas como esas, pero podríamos ver si ella nos puede dar una conferencia para que conozcan, pues, a viva voz de ciertas cosas, ¿no? Sería genial, o sea, eso es lo que pienso como en grande. Espero lograrlo hacer y que lo podamos tener y se logre, pues, montar. Esos serían los días miércoles. Y el día jueves y viernes, por lo general, lo que vamos a hacer es hablar de problemáticas y soluciones a situaciones que se den ya como profesores en servicio, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar el primer ejemplo, que es cómo abordar fracciones desde la construcción desde cero hasta llegar a sumar fracciones de distintas índoles, utilizando material concreto. El uso de material concreto, hay personas que dicen
que en secundaria no debiera ya de usarse material concreto. Yo estoy en contra de eso. Considero que el material concreto es necesario. Y vamos a ver por qué es necesario el uso de material concreto. Hay toda una teoría de material concreto. ¿Preguntas hasta el momento? Un comentario nada más, Lick. Sí, Oscar, cuénteme. Hace un buen tiempo yo hice solicitud para trabajar en una empresa que da tutorías. Y yo me sentía capaz y afronté el examen porque quería trabajar con ellos. Era a nivel plataforma virtual. Y me pegué la sorpresa de lo que acaba de decir usted hace un momento. El nivel de matemática que nosotros tenemos, a veces nosotros mismos nos engañamos porque pensamos que estamos bien preparados. Y cuando vi ese examen, sentí como que me estuvieran hablando cosas espaciales, ¿no? Cosas del otro mundo, porque la teoría es tan amplia, tan extensa, y las bases no las tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a irnos a lo práctico, a resolver un problema y se acabó. Pero la base está muy débil, y creo que ha tocado usted un punto bastante interesante e importante que nosotros debemos considerar, que es fundamentarnos más en asuntos de matemática, porque si nuestra base, en lo personal, yo le digo, es bastante débil, y lo reconozco. Sí, yo la verdad lo he ido reconociendo conforme me ha tocado ir trabajando. Hay muchas cosas que me ha tocado aprenderlas por mi cuenta. Por ejemplo, cuando di el curso de mate discreta, no sé si aquí hay alguien que llevó matemática discreta conmigo, creo que Helen, con usted la llevó conmigo. Sentarme a estudiar toda esa teoría, hay parte de esta suerte va a tener, porque como ya llevó matemática discreta, el último capítulo que vimos, que es la construcción de los números, es el que vamos a retomar, y es importantísimo. Ustedes de veras no saben cuán importante es cuando le hablan a uno. Yo ahorita estoy participando en un seminario los sábados con unos mexicanos, estamos estudiando únicamente la pendiente. El tema central es el concepto de razón de cambio, y llevamos 7 sábados discutiendo sobre la razón de cambio y cómo se puede abordar para construir la derivada. Y me he encontrado con unas cosas no astrales, pero de concepto, que uno dice, pues, si uno lee, se defiende. Si uno no lee, se queda así como, aquí de qué me están hablando. Y me contaba mi amiga la misma experiencia. Cuando asistió a un congreso internacional, empezaron a hablarle en chino. Yo me recuerdo que esta doctora que les digo que es amiga mía, ella dio una conferencia sobre la construcción de las funciones exponenciales. Y en 2 preguntas me hizo dudar de lo que yo decía que sabía de funciones exponenciales. En 2 preguntas. Y eran preguntas aparentemente básicas, ¿no? Entonces, pero el punto es tratar de reforzar esa parte. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario respecto al curso? Ya les dije dónde está su examen final. ¿Cómo están con leer? ¿Qué tanto les gusta leer? Siempre y cuando haya tiempo para hacerlo. Considero que es la mejor forma, porque en mi caso, por ejemplo, mucho verbal a mí me pierde. Yo necesito verlo. Y creo que la lectura en mi caso es bastante importante para poder reforzar cualquier contenido que se vaya a dar en el curso. En que me hablen y me hablen, lo único que hace es que me desesperen. Y no es culpa de quien da la clase, sino es uno que tiene esa debilidad. Sabe que yo los últimos cursos que recibí, me ponía a hacer otras cosas. Oía el curso porque de veras llegué a un punto de que me aburría, entonces me ponía a hacer otras cosas, y cuando había algo importante levantaba la mirada y empezaba a preguntar. Caso contrario, me desconectaba a veces, me ponía a calificar cosas de la universidad y cosas como esas. Sí, yo hoy es plática porque necesitaba esa parte de ponerlos en contexto de lo que vamos a hacer, pero vamos a tratar de que sea menos expositivo a la cosa, o más de diálogo, eso sí. Mucha discusión, su participación va a ser importante. Si no hablan, es como que no están.
y voy a tratar de asignarle un puntaje a la participación, pero no voy a hablar a cada rato, sino participación que tenga pues sentido y contexto y que aprueben a. Sí, póngale cero a los que no hablan, dice Mario. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda antes de que yo arranque con la presentación de lo que voy a explicar? ¿Pudiera dar un detalle de cómo va a organizar la zona, Lick, para poder tener una idea de a qué atenernos? Bueno, ya tenemos el trabajo final, que vale pues la nota del examen final, 30 puntos. Probablemente vamos a tener, yo digo que esta semana no entra, 3 lecturas de artículos científicos, de los cuales lo que voy a hacer es que no van a jugarse 30 puntos en ellos, 5 puntos va a ser sobre discusión y 5 puntos sobre una comprobación de lectura del mismo. O puede ser que dé los 10 puntos por discusión. Que le diga, bueno, a ver, ¿qué opinan sobre lo que dice el autor tal, sobre tal, tal y tal cosa? Por darles una idea. O situaciones como esas. Ya se me están yendo la gente y apenas son las 8 menos 9. Para que pues lo tomen en consideración. Que serían los de los días miércoles, que son los de la parte de la fundamentación teórica de la didáctica de. Mejor 30 por discusión de un solo, dice. Podría ser, no sé, depende, la verdad. ¿Cuál abrí? Teorías. Ah, sí. Sí fue este. Muy bien, pues ya regresaron. Pensé que se habían ido. Inicio entonces el tema de hoy. Vamos a hablar teorías de la educación matemática. Para darles un contexto general, no vamos a profundizar todas. Les recomiendo, si quieren, como segundo paso, después de terminar su licenciatura, les recomiendo la maestría en didáctica de la matemática. Pues aprende uno cosas, se entera de libros y se entera de congresos donde se discuten cosas ya a un nivel bastante interesante como profesores. Muy bien, y empezamos entonces. Voy a empezar con un video. No sé si se va a lograr ver bien. Si ya lo vieron, me dicen ya lo vi, pero me parece interesante el video. Right, Jen. Got a question for you. Right, it's a pretty straightforward question. Yeah. You've got to imagine something now, right? Imagine you go to a pizza shop, yeah, and you order a pizza. Yeah. Yeah. The waiter asks you if you'd like your large pizza that you've ordered into 8 or 12 slices. What do you choose and why? Well, I choose a large pizza and I've got to tell them how many slices I want. Well, yeah, yeah. So do you want it cut in 8, madam, or 12? 8. Why 8? Because I won't be able to eat 12. You don't think you could eat 12? No. So you don't think you could eat 12. So what pizza would you have, by the way? Hawaiian. So you'd have a Hawaiian large pizza cut into 8 slices Yeah. rather than 12 Yeah. because you could only eat 8 slices. Yeah, because I can't eat the extra 4. What are you laughing for? Let me get this straight, yeah? You're telling me that you would order a large Hawaiian pizza and you'd have it cut into 8 slices because you couldn't eat 12 of the same pizza. Yeah, because I can't eat the extra 4 slices, Brad. I'm not fat and gutty. Why are you laughing? You'd have 8 slices, yeah, of a pizza. I'd have 8, Brad, because this is what bugs me about you. You're not understanding what I'm saying. I'd have 8, yeah, because I can't eat the extra 4 because that'd be too much for me. What are you laughing for, Din? I'm the din. Right, so let me get this straight. You got a large pizza, yeah? Yeah, I've got a large Hawaiian pizza. He asked me, Jenny, how many slices would you like that cut into? I say 8, please, sir.
and then he comes out with my 8 pieces, and you ask me why have I done that? Because I can't eat the extra 4 fucking bits. What is so hard to understand about that? But it's the same pizza, Jens. That'd be the same amount, wouldn't it? How would it? There's 4 extra bits of pizza on my plate. You're annoying me now. But right, so would these 8 slices be the same size as the 12 slices? Oh, I don't know. I don't cut fucking pizza for a living, Brad. No, it's just common sense, isn't it? Would they be the same size? Do I cut pizza for a living? No. So how am I going to know if they're the same size or not? Do you measure your fucking pizza when you go to a pizza restaurant? But Jen, it's the same pizza. What are you not getting about this? It's the same pizza. So you'd have 8 over 12, yeah? Yeah, because I can't eat fucking 12 bits, Brad, because I can eat 8, but an extra 4 would make me fucking too full up. You're not getting what I'm saying, are you? You're not getting what I'm saying, though, are you? No, listen. No, you're not getting what I'm saying. You asked me how many pieces I have. I'll say I'll have 8, please, because I can't eat 12. Why can't you understand that? Then? What are you not understanding? If you got the same pizza and it's cut into 8 slices, yeah? And then you cut the same pizza into 12, you're still eating the same pizza. So no matter what size, how many slices you get, it's still going to be the same, isn't it? No, because one's 8 and one's 12. Oh, ridiculous. But I don't get it. Well, one is 8 and one is 12. A ver, pues, ¿qué les dice el video? Aparte de que no me parece mucho el tono del muchacho, pues, pero igual, ¿qué les dice el video? ¿Puedo hablar, Lick? A ver, Griselda, cuénteme. Hay 2 aspectos que puedo ver. Primero, es que la chica tiene razón porque el aspecto psicológico afecta. Ajá. No es lo mismo que una persona se imagine comerse 8 pedazos a comerse 12. Sin embargo, matemáticamente, pues es lo mismo, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que puedo ver. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Tiene que ver con el punto de análisis. No es lo mismo, según la opinión de cada quien, no es lo mismo verlo desde ciertas perspectivas, pero todas son válidas. Muy bien. A ver, levantó la mano Anabela. Recuérdense que necesito verlos porque pues estamos en la tecnología. Entonces, traten de abrir cámara cada vez que me hablen. Por eso no quiere decir que no hablen. No. Sí, hombre, si el chiste es que nos veamos como que estamos en clase. A ver, Anabela. Anabela, sí, Anabela levantó la mano. Cuénteme, Anabela. No importa si no puede abrir su cámara. Mientras que me comente, no hay problema. Qué mala onda. Y se ve y se escucha. Sí, se ve y se escucha. Ah, maestría en didáctica de la matemática, dije. Anabela, ¿tiene algún comentario? Tiene la mano levantada. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Qué más pueden sacar? Yo estaba levantando mi mano, licenciado. Ah, Juan Antonio, perdón, era Juan Antonio. Es que aquí no distingo quién le hace. A ver, Juan Antonio. También se podría hablar acerca de la postura de una persona ante la respuesta que está recibiendo. Entonces, muchas veces, posiblemente sin querer, tendemos a burlarnos o nos da gracia la respuesta de la otra persona cuando no está entendiendo algo. Y nosotros como docentes, pues si reaccionamos de esa manera, estamos enviando un mensaje negativo al alumno. Entonces se cohíbe, ya para qué mejor contesto si se están burlando de mí. Entonces creo que también es importante el cómo tomar una respuesta que podría estar bien dispersa o lejos de lo que estamos buscando, pero tener esa habilidad de conducirla a lo que estamos buscando. Yo con eso me quedaría. Muy bien, gracias, Juan Antonio. A ver si ahora sí le atino. ¿Es Evelyn o es Víctor? Sí, soy yo. A ver, Evelyn. Bueno, yo lo que vi era de que, por ejemplo, usted en el formulario que nos mandó nos preguntaba qué inteligencias múltiples, pues nosotros manejábamos mejor, ¿verdad? Y entre ellas, yo pienso, viendo el video y todo, creo
que ella le faltó un poco la espacial y la porque él le decía una plan, y entonces obviamente al partido en 12 pedazos la misma, pero en la misma, o sea, en diferentes cantidades de fracciones, ¿verdad? O sea, entonces yo creo ahí que ella lo que no entendía o lo que no aplicaba ahí era la habilidad espacial y la lingüística, ¿verdad? Que le decía una pizza grande, sí, pero si la parten en 8 te la comería, sí, porque yo me como 8 pedazos, pero la pizza grande, y si la parten en 12, me seguiría comiendo 8 pedazos, o sea que ella no iba más allá de lo que le estaban como que dando a entender, pienso yo, a mi criterio, lo que yo le entendí, ¿verdad? Muy bien, tienes razón. Ya se me fue Mari. Ah, no, ya está. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? A ver, Liliana. ¿Tiene micrófono cerrado, Liliana? Perdón, muchas gracias, licenciado. Gusto de saludarlo nuevamente. Fíjese que yo lo enfocaría desde el punto de vista de cómo enseñamos la matemática a nivel de la primaria o de las primeras letras de los números, porque yo pienso que la mayoría de los estudiantes no consideran el hecho de que la matemática también tiene una conceptualización, una cuestión que permite entender en realidad a qué se refieren las fracciones, porque yo lo que logro ver es una deficiencia de la chica en que ella no sabe en realidad lo que representa una fracción. Tal vez sabe en cuántas partes se puede dividir, pero ella en realidad no tiene un concepto claro de qué es una fracción. Y considero que mucha de la problemática de los estudiantes es esa, que a nivel de matemática no creen que haya que asimilar conceptos, sino solo números. Y consejo personal, hay que cambiar de novio. Muy bien, vamos con Oscar, que levantó la mano, y luego vamos con Mari. A ver, Oscar. En este año pude comprobar que el problema de la matemática empieza con problema de comunicación y lenguaje. Antes de aprender matemática tenemos que dominar los niveles de la comunicación, y en este caso hay varios problemas. Una forma incorrecta de llevar el mensaje y el contexto en que se está trabajando. Aquí el problema es comunicación. Para que la persona logre entender bases matemáticas, debe comprender de qué se está hablando. Y ese es el error que cometemos muchas veces como docentes, que nos vamos directo a la parte teórica y a la parte gráfica, sin antes haber dialogado y entrar, justamente lo que usted hizo ahora, entrar en un contexto para conocer qué tipo de lenguaje se está trabajando con el grupo. Y digamos, en este caso, necesitaba él evaluar cuál era su forma de comprender de la chica. Entonces ahí, más de acusar a la señorita de no comprender o de ingenua o lo que quieran decir, también ya llevaba la intención de no ser entendido, porque ya era capciosa la forma de expresarlo. Entonces aquí el problema es problema de comunicación, más que un problema matemático. Muy bien, gracias, Oscar. Mari. Pues sí, solo quisiera apoyar la noción de Liliana y de Oscar, que creo que al final se complementan, porque aparte de que no se nos enseña desde que somos pequeños, no traemos una buena base aritmética. Creo que si supiéramos conscientemente aritmética desde que comenzamos nuestra edad, nuestra carrera estudiantil, creo que al punto en el que estamos sería más fácil todo, ¿verdad? Sí, yo soy de las personas que defienden y argumentan con muchas bases el hecho de que si supiéramos aritmética, de ahí en todo sería más fácil. Secundando al compañero Oscar, pienso que también hay un problema enorme, grandísimo de comunicación, que entre
Obviamente está demostrado que nuestro país es carente del mismo, ¿verdad? Entonces pienso que habrían que trabajarse fuertemente tanto la comunicación lingüística, afectiva, emocional, que me incluyan esas, y sobre todo las bases aritméticas para poder tener un punto de apoyo y, como decía el filósofo, ¿verdad?, mover el mundo. Muy bien. ¿Saben qué? Hay una teoría que dice que la acabo de leer, buscaré dónde lo leí, algo que estaba buscando lo leí, y decía que si el álgebra es un lenguaje propio, ¿por qué dicen que necesitan saber primero aritmética para saber álgebra? Si es un lenguaje aparte. Porque muchos dicen que no saben álgebra porque tienen mala aritmética. Es una Lo que pasa es que ajá, Mari. Perdón, lo que pasa es como saber leer y escribir. Usted para armar una oración tiene que saber cómo van primero las vocales, después que es una consonante y luego cómo se arma una palabra. Ya. Sí, pero viera que el argumento de este escritor me pareció interesante porque él decía que cumple todas las características, que es lo que vamos a ver, o sea, cuando un conjunto numérico cumple las características de ser conjunto numérico, y el álgebra los cumplía. Entonces, ¿por qué era que no se lograba comprender el álgebra? Si nos decían siempre la mayoría de argumentos en contra de los profesores en contra de los alumnos, es que porque no sabe aritmética, no sabe álgebra. Continuando entonces con la exposición de lo que iba haciendo. Es que debí escapar de acá. Me toca acá. Entonces, nos lleva a la siguiente situación. ¿Qué es didáctica para ustedes? ¿Qué entienden por didáctica? Porque este curso se llama Didácticas de la Aritmética y del Álgebra. ¿Qué es didáctica para ustedes? Aquí sí voy a empezar a señalar gente porque veo que no todos hablan y es importante que hablen. Este curso va a ser mucho de que ustedes den posturas y si no dan posturas, pues no sé cómo van a ganar el curso. ¿Alguien? Sí, buenas noches. ¿Tú, Blanca? Pues didáctica se le considera como el arte de enseñar y también es una disciplina de la pedagogía. Muy bien, gracias. A ver, Carla, ¿qué opina? Carla nos llega. Borrión. No está Carla, no llega. A ver, mi amiga Tic Peinado. Por ahí vi que estaba Tic Peinado, porque recuerdo que vi Buenas noches, Liz. María Magdalena Tic Peinado, cuénteme. Buenas noches. La didáctica es buscar métodos, técnicas, estrategias, se podría decir, para llevar a cabo un mejor aprendizaje para los estudiantes. De aquí creo que solo Sergio y Gonzalo, creo que no los conozco. Bueno, y no sé si Julia, creo que la conozco. A Oscar no recuerdo. Sergio, ¿qué opina que es didáctica? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, o creo que sí, pero no lo recuerdo. Tengo que verlo para recordarlo. A ver, Sergio. Solo creo que en ocasiones cuando usted era auxiliar en el laboratorio. Unos años. No sabría exactamente, pero yo creo que la didáctica es buscar las estrategias de acercar al estudiante
con el miedo, ¿verdad? Con el que se quiera transmitir para ser significativo. Yo creo que la didáctica. Muy bien, Oscar dice que es el arte de... Muy bien. Bueno, ¿y qué es un paradigma para ustedes entonces? Gracias, Sergio. A ver, Miguel, ¿qué es un paradigma para usted? Perdón. A ver, María. Sí, María. Es una forma, un modelo que no se puede cambiar. Algo que nos debemos regir. Muy bien. Pienso, ¿no? Oscar, creo que Oscar iba a hablar. ¿Tiene la mano levantada? ¿Sí? Sí, gracias, Lick. Un paradigma es una idea que va paralelo a la realidad y es la forma como nosotros interpretamos nuestro entorno. Entonces, manejar un paradigma implica una interpretación que nosotros figuramos en nuestra mente respecto a una realidad. Por tal razón, cada quien pudiera tener un paradigma diferente hacia una misma realidad e interpretarla de diferente forma. Por eso es la exigencia de muchos motivadores cambiar nuestro paradigma, que va enfocado en cambiar nuestra forma de ver las cosas o la interpretación que estamos haciendo respecto de ellas. Y eso va a implicar un concepto nuevo. Muy bien. Gracias, Oscar. A ver, bueno, ya les pregunto. No les he preguntado, ¿no? ¿Y qué esperan del curso? A ver, Johanna, ¿qué espera del curso? Buenas noches. Pues espero poder comprender de una mejor manera algunos conceptos, así como usted lo venía diciendo, y poder crear por mí nuevas formas de enseñanza de la aritmética y el arte. Muy bien. Gracias. Mari y luego Griselda. Profesora Griselda. Bien, Mari. Esto es una broma de humor negro. Lo que nos enseñan es ganar. No, son mentiras. Lo que yo espero del curso es aprender, tener una perspectiva nueva, abrir un horizonte y realmente que me sirva en mi vida profesional. Muy bien. Carla Noriega se me fue. Griselda. ¿Sí? Yo le voy a compartir una experiencia para responderle lo que espero del curso. Sí. No sé si a mis demás compañeros les pasó, pero yo me acuerdo que era didáctica de la matemática con el ingeniero Sakimux. Y yo personalmente puedo decir que yo nunca aprendí qué es didáctica de la matemática, porque considero que resolver problemas no es una didáctica, porque ya lo dijeron los compañeros, lo dice Google, lo dicen los libros de didáctica, que es el arte de enseñar. Entonces, yo esperaría que me dijeran cómo puedo ir yo a la práctica, a poder enseñarle a los estudiantes, porque no hay que olvidar la parte en la que nosotros somos los que vamos a ir a formar a otros seres humanos. Eso, Lick. Muy bien. Gracias por su aporte. Yo recibí didáctica con el ingeniero José María Sakimux y a mí me pareció, personalmente. Quizá no me definió didáctica, pero sí aprendí algunas cosas que no hubiese aprendido tal vez. Veamos la siguiente. A ver, Lorena, ¿qué puede decir al respecto de cómo cree que el curso puede aportar a su trabajo? Buenas noches. Buenas noches, Pues yo Lorena. considero que puede aportar demasiado debido a que nosotros necesitamos
cómo facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje a nuestros alumnos, ¿verdad? Esa manera de cómo transmitirlo y que para el estudiante sea también una forma más divertida, pero también a aprender. Yo no sé si estoy mal, lo asocio a algo que va a ser motivador, interesante, creativo, que me va a sacar a mí de lo tradicional. Entonces, así lo asocio yo como con la didáctica y las estrategias que nosotros podamos aplicar para favorecer el aprendizaje. Muy bien, gracias, me parece. Ojalá y logremos eso. Cuidado ahí con el... No sé si... Veamos pues. Objetivo general del curso, que el estudiante de la licenciatura en la enseñanza de la física y la matemática cuente con el conocimiento teórico fundamental de los conceptos del álgebra y de la aritmética que se imparten en los ciclos básicos y diversificados de la enseñanza media, así como algunas técnicas de demostración de dichos conceptos. Este conocimiento le brindará mejores oportunidades didácticas para que el aprendizaje del conocimiento por el estudiante de secundaria sea más eficiente y significativo. En esencia, el objetivo, después de varios años teniendo la intención de trabajar este curso, es que ustedes aprendan por lo menos una estrategia distinta de cómo poder enseñar matemática sin que usen pizarrón. Esa es una de las cosas que yo tengo como propuesta. Que logremos ver si llegamos hasta eso. ¿Cómo enseñar matemáticas sin pizarrón? Es un reto y esperemos lograrlo hacer, que es como mi reto personal. Específicos, pues revisar y readquirir desde una perspectiva más formal los elementos fundamentales de teoría de conjuntos. Muy superficialmente vamos a ver eso. Reconocer los elementos estructurales que subyacen en la relación entre los elementos de un conjunto por medio del producto cartesiano, que eso es base para construir los conjuntos. Identificar y generalizar la estructura algebraica de los conjuntos numéricos conocidos a otros conjuntos y diseñar y correr programas sencillos que resuelvan problemas matemáticos. Aquí problema nos referimos a situaciones. A estos contenidos probablemente algunos los voy a modificar, algunos probablemente los deje. Teoría de conjuntos, relaciones binarias y funciones, estructuras algebraicas, teoría de los números, historia de la aritmética y el álgebra, teorías didácticas de la matemática, material concreto y estrategias de enseñanza para el álgebra y para la aritmética. Esos serían como los contenidos así muy a grosso modo del curso. Y dificultades en la enseñanza de la aritmética y del álgebra. ¿Están de acuerdo en hacer exposiciones en algún momento? No. ¿No? Pero exposiciones, ¿a qué se refiere? ¿A alguna estrategia o qué hay que hacer? Probablemente la pondría a hacer alguna estrategia que la exponga o probablemente le diría, mire, le voy a asignar este tema, genere la clase, tiene 45 minutos y usted va a dirigir toda la orquesta de ese día porque vamos a correr una estrategia didáctica creada por usted y luego la vamos a evaluar y le vamos a decir los pros y los contras. Ay, no, qué exigente está. No, mejor no. No, ya me dio medio. No, ya le dio miedo. Pero ¿por qué, hombre? Si eso es lo mejor, ¿saben? Bueno, lo de la plataforma, esto no, porque ya estamos en una plataforma, no. Entonces empezamos, enfoques de la enseñanza de la matemática. Lo trabajé junto con mi colega, que aparece ahí el nombre, que es una de las personas, probablemente en algún momento, la voy a invitar para que nos dé una charla. Es pedagoga, pero maneja muy bien algunos aspectos que tienen que ver con la matemática y la pedagogía. Sí. Muy bien. Entonces, pregunta inicial. ¿Cuáles creen que son los enfoques que existen para enseñar matemática desde la misma disciplina? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ha leído algo al respecto? Ya alguien se salió y nunca regresó, entonces no sé si va a seguir en el curso o no, pero bueno, tal vez se le fue la conexión, o tal vez no sé.
Creo que 2 han pasado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna idea de los enfoques que existen? ¿No? ¿Nunca han oído de enfoques de la didáctica de la matemática? El constructivista es un enfoque general, pero sí, Julia. Por ahí empezamos. Empecemos por los enfoques generales. ¿Cuáles son los enfoques generales de la didáctica? A ver, a quienes no le he preguntado. A ver, Gonzalo, dígame un enfoque desde la didáctica general. El conductismo, Lick. El conductismo, muy bien. A ver, Astrid, otro enfoque. Constructivista, ya lo dijeron, ¿verdad? El constructivista ya está, ya tenemos 2, conductismo, constructivista, otro. ¿Aplicación? La aplicación, sí. Podría ser. Ahí no entra el cognitivo. Es el cognitivismo, entra el cognitivismo, el conectismo, el constructivismo, entra el socioconstructivismo, experimental, podría ser, pues el tradicional comúnmente hablado también. ¿Alguien va a hablar? El enfoque por competencias. El enfoque por competencias, sí, podría entrar, aunque el enfoque por competencias surge de un enfoque socioconstructivista y socioconstructivista. Pues bueno, resulta que desde la disciplina existen distintos enfoques. Este es el primer enfoque, el enfoque de la teoría antropológica de lo didáctico. Su mismo nombre nos da una idea de qué quiere decir. El autor de este enfoque es Chevallard, y pues define la actividad matemática como una actividad humana y de instituciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede aprender matemática si no se está socialmente hablando. O sea, por eso es que les digo que, por ejemplo, este taller que les digo que estoy los sábados, aplican este tipo de enfoque. Proponen actividades y discutimos de las actividades. Yo que respondí, que respondió fulanito, que respondió menganito, y así nos vamos cada quien con ese tipo de situaciones. Se basa en la praxeología, que es la práctica, que implica una actitud de indagar, de observar, entre otras cosas, y es una reflexión consciente y crítica sobre mi propia práctica como profesor. Ese es el primer enfoque. Y se llama, ustedes lo van a encontrar comúnmente como la TAT, Teoría de lo Antropológico de lo Didáctico. Veremos si puedo hablarle a Benilde Romo, que es una persona que es especialista en la teoría de lo antropológico de lo didáctico, y ver si nos da una charla sobre eso. En esencia, en este enfoque tiene mucho que ver las prácticas sociales y tienen también que ver cómo la institucionalización incide sobre cómo enseña. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a un colegio, el colegio me dice cómo debo de enseñar. Y eso tiene un enfoque desde la matemática. Pues en las concepciones de la TAD es que el docente se concibe como un organizador, sistematizador del saber, dirige el saber hacia un contexto sociocultural y es un orientador del conocimiento, mientras que el estudiante se concibe como un ser activo que busca soluciones a problemáticas planteadas por el maestro, desarrolla habilidades matemáticas y es competente en su contexto. Entiende el aprendizaje de la matemática como una necesidad a problemas o tareas que enfrenta en su cotidianidad y deben de ser ejercitadas para adquirir habilidad cognitiva, lógica y de los procesos matemáticos. Su estructura en esencia es que existe una praxis y un logos. Praxis es la práctica, hay una tarea, la tarea tiene una técnica y los logos tienen una tecnología y luego hay una teoría fundamentada en la técnica. Acá, en esencia es esto, para simplificado, es que si por ejemplo yo tomo un libro y observo ese libro y observo qué es lo que ponen en el libro, yo veo si ese libro, la tarea, ejercicio, explicación como la tienen, esta se relaciona con una técnica, o sea, si necesita un objeto matemático, por ejemplo, si el ejercicio es
Encuentre la pendiente de la recta que pasa por los puntos, quiere decir que su técnica es la pendiente, y la tecnología podría ser el cálculo de trazar gráficas o el cálculo de la razón de cambio, o sea, como un concepto más grande dentro de la matemática. Y la teoría fundamentada es quien lo sostiene, o sea, qué sostiene todo ese proceso matemático. Un ejemplo de la praxeología es este de acá, porque este es un libro, es la institución es la Universidad de Ingeniería, Ciencias Físicas, Matemáticas, Economía y Biología. La tarea es graficar la función 1 partido 1 más x cuadrado. La técnica es hacer una tablita de valores, y la tecnología es que para ello él necesita conocer qué es una función, qué es una gráfica, necesita saber qué es un punto en una coordenada, qué significa y igual a f de x, y su teoría está dado pues por la teoría de la construcción de las funciones como tales. O sea, todo el concepto de función, y que existe y que las funciones son relaciones 1 a 1, y que existe una teoría para todo elemento A que pertenece al conjunto A, existe un solo elemento B que pertenece al conjunto B, que existe tal que f de A es igual a B. Esto de acá, este lenguaje de acá, es el que yo les digo que nosotros tenemos bastante pobre como estudiantes y profesores. Y es el lenguaje más formal de la matemática. Y es el lenguaje que muchas veces sirve para, inclusive para hacer investigación en la matemática educativa. La praxeología se divide en dos partes, que es la parte práctico-técnica y la tecnológico-teórico. En este sentido, identifica el saber hacer con el saber. El saber hacer es lo que puede el estudiante hacer en clase, y el saber es propiamente el conocimiento que va a adquirir. Luego está la teoría de las situaciones didácticas, que es de Brousseau, y él propone un modelo de enseñanza centrado en la producción de conocimientos matemáticos, el cual se da a partir de reconocer, abordar y resolver problemas. Él construye situaciones donde se hacen como guías de trabajo, donde se lleva al estudiante desde cero hasta adquirir un conocimiento completo sin la intervención del profesor dentro de ese proceso, más que como guía. Al final hay un proceso que se llama institucionalización, que es lo que vamos a ver acá. Tiene una situación didáctica, que es la interacción entre el alumno y el docente. La situación adidáctica, que es la interacción entre el alumno y el medio, o sea, es cuando usted lo pone en el proceso a trabajar, usted analiza qué puede hacer. Y por último ya está el proceso de aprendizaje, que sea cuando el alumno se adapta al medio y logra, después de encontrar contradicciones, dificultades y desequilibrios cognitivos, lograr resolver una situación. Sus fases son situación, formulación, que puede ser un trabajo individual o grupal. La situación de validación, que por lo general es que lo que hicieron en la formulación lo tienen que validar en grupo y con el docente. La situación acción, que esta la trabaja el alumno de forma individual y es lo que él hace previo o lo hace inicialmente, y termina con una institucionalización, que es cuando ya todos llegamos al acuerdo de que una función es una relación 1 a 1, por ejemplo. Esta en particular tiene costo. No, sí, se la voy a compartir para que la puedan tener por lo menos de consulta. Luego está la teoría del ontosemiótico. Godino es un español que es lo que se preocupa mucho es por el aprendizaje del significado. Lo ontosemiótico tiene que ver mucho con la semiótica, que tiene que ver con el significado de las cosas. Él se preocupa, por ejemplo, por qué significa el símbolo de integral a la hora de escribirlo. ¿Qué significa el símbolo x cuadrado? Y hay libros, dependiendo, se puede inclusive clasificar el libro desde qué teoría de la educación matemática está siendo creada. Pues, como dice acá, su marco teórico trata de integrar diversas aproximaciones y modelos teóricos usados en la investigación de la educación matemática.
Parte de presupuestos antropológicos y semióticos sobre la matemática, adoptando principios didácticos de tipo socioconstructivista e interaccionista. Eso quiere decir que aquí tenemos dos corrientes de la didáctica general, el socioconstructivismo y el interaccionista para que el estudio del proceso de enseñanza. Su marco de la didáctica de la matemática tiene como propósito al final tener, articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y el aprendizaje. Es un modelo epistemológico, quiere decir que se basa mucho en el conocimiento, basado en los presupuestos antropológicos, es decir, el ser humano, y socioculturales, es decir, en la cuestión de las relaciones entre las personas. Cognitivos sobre la base de las semióticas o los significados instruccionales que tienen que ver sobre las bases de cómo la instrucción se va dando a través de una interacción entre las personas. Y sistemático y ecológico porque se basa en el contexto. Esta persona en especial lo que busca es una didáctica de la matemática del contexto donde usted se preocupa mucho por la persona, pero le da el significado a lo que usted le está enseñando al estudiante. Y se denomina la teoría de lo ontosemiótico. Sus conceptos en general, pues considera la práctica matemática como una expresión verbal, gráfica, entre otras, y realizada por alguien para resolver problemas, para poder después comunicarlos, validarlos o generalizarlos a una solución obtenida. Asumen una concepción pragmatista, es la práctica antropológica de la matemática, tanto desde el punto de vista institucional, o sea, sociocultural, como personal, psicológico. Y la actividad de la resolución de problemas se adopta como elemento central de la construcción del conocimiento matemático. Se aparte mucho de la resolución de problemas. Él es uno de los que es más abstracto en entender su teoría un poco, porque tiene esquemas muy complejos de relaciones, de cosas que hay. Les recomiendo que busquen el Manual Educativo de Matemática del Congreso de Estados Unidos, creo que se llama, es el MTA, creo que se llama en siglas, después les voy a pasar el nombre, por aquí lo tengo apuntado, que habla sobre cómo es la estructura de aprendizaje. También pueden buscar sobre teorías hipotéticas de aprendizaje, es otras nuevas corrientes de enseñanza de la matemática. En fin, él afirma que no hay errores, sino lo que hay es conflicto entre el significado personal y el institucional, lo que le pasaba a la chica. Ella no tenía un error, ella tenía un conflicto entre su significado de una pizza partida en 8 pedazos a una pizza partida en 12 pedazos. Y eso le daba un choque cognitivo. Y a veces como docentes nos topamos con estudiantes que no nos entienden y tampoco nos saben preguntar. Y a veces respondemos nosotros, decimos, va, se lo voy a volver a explicar, y lo explica tal como lo explicó la primera vez, y por ende el estudiante se queda igual. Y lo que hace es decir, no tengo dudas. ¿Entendió? Sí, ya entendí. Y después se da cuenta uno que no entendió. Pero es porque no se trabajó esa parte. Pues él habla de una configuración que es la descripción del objeto como proceso matemático que interviene en la realización de las prácticas que intervienen en la realización. Ahí está, así como de lo que emergen de ellas. Las prácticas operativas, que son las situaciones y acciones operativas propiamente, lo que se hace, y las prácticas discursivas, que son las reglas, argumentos, conceptos y proposiciones. O sea, es el significado propiamente del símbolo. Luego de él está el de las teorías de los semióticas, que esta es de Duval. Vea que el otro era ontosemiótico y este es semiótico. El enfoque semiótico de la enseñanza, lo que nace pues a raíz de las dificultades entre la comprensión y la necesidad de recurrir a otros tipos de representaciones. O sea, cuando por ejemplo usted viene y dice, no me entendés, te voy a hacer una analogía. De eso sale Duval. Es que, a ver, ¿cómo te explico qué es un X al cuadrado? Entonces te dibujo un cuadrado que tiene de lados X y entonces su área es X cuadrado. A eso se refiere Duval cuando hace énfasis en esto. El enfoque semiótico de la enseñanza, aprendizaje de la matemática, eso ya lo leí, y la necesidad de recurrir a los tipos de representaciones. La semiótica es el estudio de los signos
y los síntomas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Motivadora, coloca en el chat. Gonzalo. Que nos vaya muy bien, de verdad, que no la cuenta, no solamente. Creo que no era con nosotros. Muy bien. Pues él habla que está el sujeto, la percepción, está el objeto y lo que él tiene en la cabeza. Y así es como formamos el conocimiento. Yo le digo que esto es un objeto, él lo percibe de una forma, pero al final el sujeto lo interpreta de otra forma. Y a veces este es el problema en la educación, que se enseña de esto, usted según él lo percibió de esta manera, pero él lo percibió de esta otra forma. Semiosis y noesis, que son los dos postulados básicos de él, lo que habla es de la actividad ligada a la producción de las representaciones, o sea, ese proceso mental para formar un sistema utilizado, y la noesis es la actividad ligada a la aprehensión conceptual del objeto representado. Me lo enseñan y ahora cómo me adueño de él. Los tipos de representaciones, según él, dice que los objetos matemáticos tienen diferentes registros de representaciones, de los cuales están el registro verbal, tabular, gráfico, algebraico, simbólico y el figural. Y se ha adquirido un concepto matemático si se es capaz de transitar por lo menos en dos representaciones semióticas del mismo concepto. Hagamos un ejercicio. Alguien que pregunte un concepto a ver si logramos pasarlo por lo menos de dos formas. Decirlo verbal, tabular, gráfico, algebraico, simbólico o de forma figural. ¿Quién se anima a decir un objeto? Algo de matemática. ¿Un teorema? Por ejemplo, diga uno. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Muy bien. A ver, pues, empecemos. Registro verbal. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Igual a la suma de los cuadrados de los catetos o es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Yo siempre he tenido duda con esa última parte, porque a veces pareciera que es x más b elevado al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos, es igual a los cuadrados, a los catetos a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, sí, digamos que ya tenemos la primera, ya pasamos la representación verbal. Alguien que haga una simbólica, por ejemplo, ¿cuál sería? Lo puede escribir en el chat. Cualquiera, no es necesario que sean todos. Se lo digo escrito, h igual al cuadrado, ajá, igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Correcto. Entonces, vea, les dice que si un estudiante logra pasar por esos objetos, si logra hacer este ejercicio que hicimos nosotros, entonces él ha adquirido el concepto matemático. Hagan la prueba con sus estudiantes, si lo están hablando desde la teoría de la semiótica. Entonces dice que un sistema semiótico al final puede ser un registro de representaciones y si se permiten tres actividades cognitivas relacionadas con la semiosis. La presencia de una representación identificable, el tratamiento de esa representación, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, manejarlo, demostrarlo, jugarlo, hacerlo, y luego la conversión de esa representación en la transformación de la representación en otras representaciones. No solo verlo en un triángulo, verlo en un edificio, verlo, por ejemplo, en un problema, o verlo con otros significados y que representen siempre la definición inicial. La teoría
Esta es una de mis favoritas, es la teoría de Dubinsky, que se llama la teoría de la acción, proceso, objeto, esquema o APOE. Esta es una teoría cognitiva, se basa mucho sobre el conocimiento. Con esta teoría lo que se busca es entender cómo la matemática se aprende, para así elaborar un programa educativo que ayude a promover el aprendizaje de esta. Surge como un intento de entender los mecanismos de la abstracción reflexiva y constituye la noción central de la teoría de Piaget sobre la construcción del conocimiento por los individuos. Ojo, vean que este es de los pocos que habla de que él se basa de Piaget. Los otros se han basado más de Vygotsky, por ejemplo, de Ausubel, muy pocos, pero la mayoría utilizan mucho a Vygotsky con el socioconstructivismo. Este proceso es interesante porque es el de los pocos que busca cómo mentalmente se debe de aprender un objeto matemático. Y dice que hay acciones, procesos, objetos y esquemas. Y mecanismos mentales, tales como asimilación, interiorización, encapsulación y coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo el objeto, lo guardo en mi memoria y cuando yo lo necesito lo puedo sacar y reusar. Y de nuevo volverlo otro objeto que se vuelve otra vez asimilar y se vuelve un proceso cíclico donde usted, por ejemplo, aprendió a sumar, luego de que aprendió a sumar números naturales, aprendió a sumar números enteros, o sea que descapsuló el proceso de suma y lo vuelvo a usar ahora para poder aprender el proceso de las sumas con números enteros. Vuelve otra vez a adquirir un nuevo conocimiento, lo encapsula y dice ahora ya sé sumar números enteros y resulta que ahora le toca sumar algebraicamente y así se va. Entonces él crea esquemas o mapas mentales, digámoslo así, de cómo debería de aprender alguien un objeto. Y dice que se ha aprendido un objeto hasta que se ha aprendido un concepto matemático hasta que se ha vuelto un objeto matemático como tal. Es muy buena la teoría, de ese sí tengo todo, hay de algunos que tengo el libro completo de la teoría por si, se los voy a compartir igual. Pues lo que hablaba, las construcciones mentales pasan por 4 etapas, la acción, proceso, objeto y esquema. Y la abstracción reflexiva será la construcción de objetos mentales y acciones mentales sobre estos objetos. Definen el concepto de esquema como colección más o menos coherente de objetos y procesos. Por el término objeto se refiere a un objeto mental o físico y proceso o proceso mental a una acción mental de naturaleza interna del individuo, o sea, es lo que hace. En la acción, pues al final lo que hace es transformar específicamente el individuo sobre uno o más elementos, por ejemplo, sustituir valores en una función. El proceso ya es la acción interiorizada, que es ejecutar ese proceso de evaluar el número en la función y poder obtener con ello un resultado. El objeto al final, pues siguiendo con esto, pues habla de la acción como proceso, el esquema ya de interacción entre los elementos y lograr armar una estructura mental que permita recordar eso que yo estaba aprendiendo. Y se va, como les decía, en esta forma. Viene la acción, objeto, lo encapsula primero, pasa al proceso, ahí está la acción, pasa al proceso de interiorización, lo coordina, lo desencapsula, lo encapsula y lo vuelve un objeto como tal. La teoría de la socioepistemología es del autor, de Ricardo Cantoral. Ricardo Cantoral es mexicano. Él se basa mucho sobre los valores sociales. Él habla de una matemática social. Para él dice que es necesario arrancar desde la concepción del nivel utilitario del conocimiento y llevarlo a un nivel funcional. Dicho nivel quiere decir integrar orgánicamente tal conocimiento a la vida para transformarla. A él lo que le interesa como teoría es que el conocimiento tenga una utilidad de transformación en el ser. No solo la utilización como utilitario tal como tal, el hecho de, ¿y para qué me va a servir esto? No tanto, sino que transforme el simple hecho de transformar inclusive en un mejor dominio del tema, un mejor dominio del objeto y cosas como esas. Sus bases son, primero, el fenómeno del aprendizaje, no solo como está ocurriendo en la escuela, sino lo que está ocurriendo con la sociedad cuando se producen conocimientos. Y lo segundo,
es que no está viendo el contenido matemático desde un punto de vista formal, como un conocimiento riguroso, organizado, sino como un conocimiento que es creado fuera de la escuela y donde lo que pesa es la práctica y lo utilitario. De él hay investigaciones relacionadas, por ejemplo, a cómo saben matemática los albañiles, cómo sabe matemática un carpintero, todas las personas que no han sido escolarizadas, ¿cómo es que saben matemática? A él se le atribuye ese tipo de investigaciones. Ve la forma de enseñar, pero también la forma de investigar, involucra el fenómeno de la didáctica como el proceso de transmisión de contenidos nada más, sino ve lo cognitivo, lo social, lo cultural, lo didáctico, es decir, ve a la persona como un ente integral. Se preocupa mucho por recoger el cómo, dónde, cómo, el lugar, bajo qué escenario de ideas y cómo se usan esas ideas matemáticas. Pues de él habla más que todo sobre la teoría esta, habla de democratizar la educación. ¿Alguien recuerda quién más habla de una educación democratizada? Tuvieron que haber leído de él. ¿Nunca leyeron de él? ¿Quiénes dio pedagogía? No, pedagogía no, inducción a la docencia, uno. Ahí creo que lo ponían a uno a leer ese libro siempre, o en pedagogía. ¿Nadie leyó a Paulo Freire? No. No, de veras, ¿no leyeron a Paulo Freire? ¿Y su educación bancaria? No. Dios santo. Paulo Freire es uno de los primeros que habla sobre la educación liberadora. Habla de la educación no bancaria, de la educación no tradicional, de la educación donde el estudiante deja de... ¿Han oído la frase de el estudiante no es un jarrón donde se depositan conocimientos y hay que llenarlo? Esa frase es de Paulo Freire, es brasileño. Les recomiendo que lean La pedagogía del oprimido, que es su libro, que es uno de sus libros más famosos. Yo lo leí 2 veces, por cierto. Habla del aula extendida, o sea, habla que el aula no solo es el entorno encerrado, sino también habla del aula como un proceso fuera de, que era lo que decía, el aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo aprende matemática el chico que vende en el mercado? ¿Cómo es que él sabe matemática? ¿A usted no le gusta Paulo Freire? Y eso que no ha leído a Cole. Exacto, muy bien, eso es cierto. La pedagogía del oprimido, buen libro, recomendado. Habla de la sociedad del conocimiento y habla de que pues para poder aprender solo se puede aprender si se hace en sociedad. Creo que es una de las penúltimas, la etnomatemática, que es de Ambrosio, en Guatemala. Uno de las personas así fuertes en la etnomatemática es el doctor Domingo Jobcom. Si tienen la oportunidad algún día de asistir a una conferencia de él, se los recomiendo. Los que estuvieron en el diplomado que dieron de la maestría del CUNOC, lo conocieron porque él fue el que dio el tema de etnomatemática. Él habla mucho sobre de Ambrosio, pues él es el que estudia y él habla de la etnomatemática. Exacto. Habla que la etnomatemática no es la matemática de la cultura maya ni de las culturas ancestrales, sino habla de la etnomatemática como la matemática de cada cultura. La matemática del carpintero, la matemática del albañil, la matemática del de la tienda, la matemática de las culturas en general, y habla de prácticas sociales, y esas prácticas sociales cómo inciden para poder aprender. Cuando se incluye la etnomatemática en nuestras aulas, nos damos la oportunidad de ver la matemática como una dinámica y vibrante actividad humana universal, practicada por diversos grupos culturales. Y luego está la teoría de los campos conceptuales de Bernaut. Esta es otra teoría también que tiene que ver con cognitiva, y lo que habla, pues, esta teoría psicológica sobre la conceptualización y sirve como marco para investigaciones relacionadas a actividades cognitivas, referidas a aprendizajes de ciencias y de matemática. De él se le atribuye el triángulo educativo, donde está el profesor, el material educativo, el alumno, y compartir el significado de eso, y en medio de esto está el lenguaje y el contexto como tal.
El conocimiento está organizado por campos conceptuales, los cuales hay que ir construyendo de poco en poco, y un concepto adquiere sentido para el sujeto a través de situaciones y problemas, no reduciéndolo simplemente a una definición. Habla también de que existen esquemas mentales que se pueden formar, y estos procesos se llaman de asimilación y acomodación. Este proceso de asimilación y acomodación también lo habla, está Vygotsky, y está Ausubel, Vygotsky, y está alguien en medio de ellos que no se me viene el nombre. Sí, creo que es Ausubel. El que habla de los choques cognitivos, donde uno aprende al final, y dice que uno aprende primero, desaprende, y luego reaprende, y luego desaprende otra vez, y luego aprende, porque uno va teniendo en el proceso choques cognitivos, y cada vez que hay un choque cognitivo hay un acomodamiento, y creo que le agrega Vygotsky en la zona de desarrollo próximo, que es ese espacio entre lo que yo conozco y lo que debería y lo que voy a llegar a conocer, y ese espacio en medio se le llama la zona de desarrollo próximo. Habla de los invariantes, proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas, proposiciones que permiten una construcción de otras proposiciones, y argumentos que son objetos o relaciones. Voy a adelantarme un poco a esto para entrar al maestro Louis Redford. Él es el que habla de la teoría de la objetivización. Esta teoría es una teoría socialista desde la percepción, parte de concepciones desde Marx hasta Engels. Tienen que saber sobre la teoría, de toda la teoría que tiene que ver con el materialismo histórico, para comprender un poco lo que él presenta. Pues habla del materialismo dialéctico, como les hablaba, parte de Vygotsky, y considera el saber como algo compartido a través de prácticas sociales. Y tiene... me voy a saltar el video donde él explica sobre su teoría, y al final pues habla que el objeto matemático son patrones fijos y actividades. El aprendizaje pues tiene que ver con la cultura, y que al final el salón de clase es una comunidad de aprendizaje. El trabajo debe ser en pequeños grupos, un intercambio entre pequeños grupos y discusiones en general. Esas son las referencias bibliográficas de donde presenté, y en esencia, pues en resumidas cuentas y palabras, esas son las teorías que existen de la educación de la matemática, que deberían de verse pues en la carrera, porque estamos trabajando en educación. De esas teorías nos vamos a centrar en particular en una o en dos. Muy probablemente va a ser en la teoría de las situaciones didácticas. Faltó la ingeniería didáctica también, que es otra teoría que va ahí. Y en la socioepistemología, que son dos con las que podemos trabajar para armar el proyecto final. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué les pareció? Sé que fue mucha información para tan poco tiempo, pero me interesaba que conocieran esa gama en general. ¿Dudas, comentarios? Solo una pregunta acerca de un formulario que estaba en el chat de WhatsApp. Yo no lo llené, se me olvidó llenarlo, todavía se puede. Ah, no sé. No sé, porque ya se fugó alguien. Dos se fugaron ya. Creo que se puede llenar todavía, ¿no? No lo he intentado. Lo voy a intentar. Sí, dicen todavía. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿En cuánto nos quedamos entonces? Hay 23. Sí, de eso le quería hablar, porque yo no había dado mis datos hasta que ingresé directamente a la clase. De hecho, no he llenado ningún enlace. Ah, María, pues no tenga pena, solo hable con Alejandra o con Griselda, que son las dos que están administrando el grupo de WhatsApp. Y de ahí ya se nos retiraron 2 personas. No sé quiénes se retiraron. Una pregunta más, ¿subirá las presentaciones? La presentación, sí, se las puedo compartir. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo ven el curso?
¿Lo ven bueno? ¿Los motiva? ¿Quieren que cambie algo? Sí, adelante. Gonzalo. O Mari, no sé, siempre confundo. Mari, si quien levantó la mano, creo que fue Mari. Sí, yo levanté la mano. Ah, sí, Mari. Pues nada, Alex, solo que a mí, usted sabe que no nos conocemos de ahorita y sabe que a mí me encanta aprender cosas distintas. Me gusta el hecho de recibir un curso con usted porque es un reto. El hecho de que usted comparte todas las experiencias, incluso buenas y malas que ha vivido. Creo que esa es la mejor parte de todo. No considero que sea demasiada información. Usted sabe que no me gusta hablar, ni trabajar en grupo, ni tener mucha relación con tanta gente, pero eso ya son otras cuestiones. En lo particular, a mí me encanta exponer, sobre todo frente a alguien como usted, porque sé que en cualquier momento puedo ser corregida de una manera objetiva. Entonces, a mí eso me gusta. Y nada, que me gustan sus cursos. Y pues para iniciar yo estaba así como que será que me meto, será que no, pero creo que siempre vale la pena, ¿verdad? Entonces es mi responsabilidad como enseñante, como docente, el hecho de asimilar lo mejor y de poner en práctica lo mejor. No somos perfectos, los docentes tampoco son perfectos, entonces siempre sacar lo mejor de todo. Y si tengo alguna discrepancia, alguna opinión que no comparta con usted, pero que sí la respeto, usted sabe que yo se la voy a hacer saber. Claro, eso es por lo que nos llevamos también ya con tanto año de conocernos. Sí, Oscar. Haciendo un resumen, estaba viendo que todos están apuntando a no centrarse únicamente en la relación alumno y conceptos, alumno y contenido, sino que todas estas teorías van enfocadas en ponerle atención a otros detalles, porque estaba viendo, por ejemplo, hablar los aspectos sociales, culturales, e incluso menciona aquí aspectos históricos y la forma, la teoría del pensamiento, la forma de cómo aprender. O sea, no se enfoca en lo básico que nosotros creemos que es enseñar, ¿verdad? Simplemente vaciar conocimiento, como lo dijo al principio, sino que la didáctica va enfocada en conocer más el entorno en todo nivel, a nivel cognitivo, social, lingüístico, teórico, y no digamos conocer en sí la materia, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. ¿Algún otro comentario? De verdad, miren, se los digo con toda honestidad y Mari no me dejará mentir. Yo conocí estas teorías hasta que salí de la escuela. No muchos se conocen de estas teorías, casi nadie habla de estas teorías. Las conocí hasta que me metí a otros relajos y hasta que me metí a congresos y cosas como esas fue que empecé a conocer que existían. Y ahora, por ejemplo, si yo asisto a una charla, por ejemplo, con alguien, a veces le pregunto, ¿y bajo qué teoría trabaja? Porque eso me da una idea de si realmente lo que están haciendo tiene un fundamento y un sustento. Y con esto cierro mi parte de la experiencia. Y pues he estado en dos momentos donde hay personas que presentan propuestas, pero cuando le preguntan, ¿pero cuál es tu fundamento? O sea, ¿con qué te sostienes? ¿Por qué dices que funciona? Se quedan cortos. Y eso es lo que yo no quiero que les pase a ustedes en las propuestas que hagan y cuando ya lleguen, inclusive en su colegio. O sea, si usted viene y dice, mire, yo considero que deberíamos de hacer esto, es porque yo leí que es sobre tal teoría que me interesó, me profundicé y dice que si se le enseña al chico de esta manera, pues va a tener mejores resultados a que si yo estoy las 45 minutos sentados haciéndole todos los ejercicios que usted quiere que le haga del libro, ¿no? O por ejemplo. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no,
Eso sería todo. Sí, Griselda, por la asistencia de hoy no se preocupen porque no sé al final cuántos son todavía, entonces voy a publicar la asistencia para que se puedan ya realmente mañana ver cuántos son, ya fijos, para ver quiénes se quedan, quiénes no, dijo usted, y pues nada, ¿no? Y solo recordarle que pues para mí también comparto un poquito el pensamiento de Mariela, que usted sabe que yo también, si tengo dudas, pues yo se lo digo, y en lo personal pues ya he aprendido bastante de usted, y tal vez por eso siempre el hijo se va a dar tal curso, entonces uno busca. Gracias. Y creo que sí es una gran experiencia este curso, por lo que veo va encaminado a lo que yo espero. Yo también espero poder dar lo que esperaría yo dar, o esperaría que debiera de darse en este curso. Espero llegar hasta ahí y que todos pues al final salgan satisfechos y digan, bueno, aprendí al final por lo menos un poquito de didáctica de la matemática. Si no hay más, pasan feliz noche, ha sido un gusto y nos miramos mañana. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches.